Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlas saludar. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de esta su página Mujeres en Victoria. Me da mucho gusto poderles saludarles y estar con ustedes. Eh, el día de hoy tenemos una invitada especial. El día de hoy va a estar con nosotros nuestra hermana Gaby Ornelas. Ella es amiga mía pues desde hace ya muchos años. Sus papás y mis papás viven en la misma calle. Así es de que nos conocemos hace muchos años y hoy ella tiene un testimonio hermoso para compartir con todas nosotros, de una experiencia que ella pasó por el COVID. Entonces, déjenme nada más checo aquí, si ya la podemos contactar. Um, Hermana Gaby, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Amén, que Dios obre. Ahorita al final vamos a estar orando por todos los enfermos de COVID. Ahorita estaba platicando con Rosalba, Dios te bendiga. En verdad, Dios estamos, muchos de nosotros tenemos un amigo o un familiar que está pasando por este proceso, ¿verdad? Entonces es necesario que estemos orando por cada uno de ellos, que Dios se glorifique en la vida de cada persona. Hay algunos que se encuentran graves, entonces oremos para que Dios sobre un milagro en sus vidas, para que ellos puedan ser sanos de esos pulmones y que no importa si ya los pulmones están muy lastimados, muy colapsados, Dios tiene el poder de poner pulmones nuevos. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Y déjenme nada más aquí, checo. um, Checo, todavía no veo a nuestra hermana conectada. Ahorita, en cuanto se conecte, la agregamos. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí el rey Nabucodonosor estaba reconociendo el poderío de Jehová de los ejércitos. Y él, en todo este capítulo 22, él narra su experiencia de lo que Dios hizo en su vida. Y así es necesario que nosotros hablemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo estoy segura que muchas de ustedes tienen experiencias maravillosas que Dios ha hecho en algún momento de nuestras vidas. Y es necesario que nosotros declaremos esas bendiciones, esas experiencias. A veces no son muy agradables, a veces son experiencias fuertes, experiencias duras, pero Dios las permite para que nosotros conozcamos más de cerca a Dios. Así como el rey Nabucodonosor ahora se expresaba de Dios, decía, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Él habla del poder de Dios, de la grandeza de su señorío, de su reino, ya que el rey Nabucodonosor era un rey muy, muy, muy importante en la tierra, pero él estaba reconociendo que el Dios del cielo es mucho más grande que cualquier otro reino, ¿verdad? Él es el rey de reyes y señor de señores. Aquí estoy esperando a nuestra hermana Gaby. Aquí está ya, aquí Gaby, ya te estoy agregando, hermana Gaby. Aquí estoy agregando a la hermana Gaby, ya nada más espero que se conecte, hermana Gaby. Hermana Gaby, si gustas, por favor, ponme un mensajito, un saludo aquí en los comentarios para agregarte desde el comentario, porque desde acá arriba no me está dejando. Así está el internet, batallando, así hemos estado batallando con nuestra hermana Elizabeth, con nuestra hermana Eli, cómo batallamos para agregarla. Pero aquí está, vamos a ver, invitar a tu video. Vamos a ver si, hermana Gaby, a ver si puede, si no me deja agregarte, me dice rechazado y rechazado. Hermana Gaby, a ver si ahí en donde tú estás viendo este video, ahí abajo en tu pantalla hay un cuadrito que dice agregar. A ver si te puedes agregar ahí tú. Yo te estoy intentando agregar, pero a veces no, de hecho no me deja. Eh,
pero si tú puedes, por favor, darle que te agregue yo y que yo te, te, te acepte la invitación para que podamos estar juntas transmitiendo. A veces sí se complica, ¿eh? A veces es así medio difícil, pero lo logramos en el nombre de Cristo Jesús, porque es necesario que nosotros escuchemos este hermoso testimonio. Nuestra hermana Gaby nos lo compartió en un grupo de oración en el cual estamos juntas. Y bueno, yo cuando lo escuché, yo dije, wow, qué impresionante testimonio. Yo quiero que mis hermanas de Mujeres en Victoria también lo escuchen, porque es una bendición poder saber que nuestro Dios hace cosas tan hermosas, hace cosas tan maravillosas. Y alabamos el nombre de Cristo porque Él sigue haciendo milagros y maravillas en estos tiempos y lo estamos viviendo, ¿verdad? Y aquí está ya con nosotros nuestra hermana Gaby. Dios te bendiga, hermana Gaby. ¿Cómo amaneciste? Amén, hermana Ruth, amén. Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarla. Gloria a Aquí Dios. estamos batallando. ¿Sí me escucha bien, hermana? Perfecta. Yo te escucho muy bien. A ver, mis hermanas, ¿cómo te escuchan? Hay que nos pongan en los comentarios cómo te escuchan, pero yo te veo y te escucho muy bien. Amén. Sí, yo también la escucho muy bien y pues pensamos que ellas también nos están escuchando. Amén. Hermana Gaby, pues yo les estaba comentando a mis hermanas que el día que yo escuché el audio de tu testimonio, la verdad me gocé, me impactó mucho como un texto bíblico en el cual tú te aferraste, ocasionó que la gloria de Dios se moviera ahí en donde tú estabas. Y pues para no tardarnos más, yo te dejo el lugar para que tú nos cuentes este hermoso testimonio. Amén, hermana. Muchas gracias. Pues claro que sí. Es un gusto, ¿verdad? Poder a través de este medio, de esta página que ha sido de bendición para muchas mujeres, que pues hoy me toca, ¿verdad? Compartirles este testimonio, como dice nuestra hermana, de vida, de bendición, ya que pues nosotros, al igual que muchas familias de aquí, pasamos por una enfermedad, ¿verdad? Que ha sido la del COVID, una enfermedad muy fuerte, que ha acabado con la vida de incluso muchas personas, incluso familiares de nosotros. Pero lo bonito de todo esto es que esta enfermedad nos ha permitido conocer más el poder de Dios. Y en esta mañana, Amén. pues yo les testifico, ¿verdad? Que yo y mi esposo comenzamos con síntomas de COVID los primeros de octubre. Y cuando comenzamos con síntomas, pues eran síntomas leves y pues igual y mucha gente te dice, no, pues es como una gripa, no te preocupes o no es verdad, el COVID no existe. Y cuando nosotros empezamos a tener síntomas, pues nosotros estábamos tranquilos hasta donde íbamos, estábamos tranquilos. Conforme fueron pasando los días, mi esposo fue el que empezó a sentir un poquito más de síntomas y él empezó a sentir un cansancio extremo en su cuerpo, un agotamiento físico extremo y yo solamente tenía dolor de cabeza, tenía dolor de huesos, pero pues tomaba pastillas y se me calmaban. Pero mi esposo, pues, él siguió trabajando porque, pues, él no tiene, no, él es su propio patrón, pues, tiene negocio propio. Y me decía, yo si no trabajo, pues no comemos. Él seguía trabajando así, sintiéndose un poquito mal, pero llegó el momento en que él ya no pudo. Él ya no pudo, me habló del trabajo, me dijo, Gaby, traigo calentura, traigo fiebre y me siento muy agotado. Le dije, pues ven a la casa para darte medicamento. Vino a la casa, le di una pastilla para la calentura, no se le bajó en nada, él estaba totalmente, pues le dolía todo su cuerpo. Entonces, yo comienzo a verlo que él está muy ansioso, muy desesperado. Yo le decía, cálmate, acuéstate un rato. Él me decía, no, es que me siento desesperado. Me decía incluso, préndeme el abanico porque siento mucho calor. No, le decía yo, es que está haciendo frío, ¿cómo te voy a prender el abanico? Al ver que no se baja la temperatura, me dice él, oye Gaby, vamos con el doctor para que me chequen porque yo me siento muy raro. Ok, le dije, vamos. Fuimos al médico. El médico inmediatamente lo checó rápido, no duró ni 5 minutos checándolo. Él rápido empezó a hacer una receta
pero nunca nos dijo, tienes esto, tienes lo otro. Nos hizo una receta, dijo, traes un pequeño problema en tu garganta, con esto vas a tener. Salimos con el doctor, pero mi esposo ya incluso presentaba problemas hasta de coordinación. Él iba manejando y ya no se sentía bien. Ya me decía, veo borroso. Entonces yo dije, pero ¿por qué tan rápido, verdad? Todo. El medicamento que el doctor nos dio, yo nunca lo había conocido. Yo lo vi, leí el medicamento y dije, qué raro medicamento te dieron, le dije, para la garganta, nunca lo había escuchado. Voy a la farmacia y veo que es un medicamento muy caro. Y yo me quedo así, dije, qué raro, ¿por qué te recetarían esto? Llego a la casa, me meto a internet, investigo el medicamento que le da a mi esposo y me doy cuenta que es el medicamento tratamiento para el COVID. Pero él nunca nos dijo, el doctor nunca nos dijo, ustedes tienen COVID, ustedes esto, no. Él simplemente hizo su receta y no la dio. Cuando yo le digo a mi esposo, oye, mira, es tratamiento para el COVID, pues ¿qué hacemos? Me dijo, no, pues vamos a lo que ya sabemos que hemos recibido las indicaciones, aíslate, hidrátate, todo eso. Entonces empezamos a tomar el medicamento y, y cuando mi esposo empezó a tomar el medicamento, yo veía que su fiebre no bajaba para nada, o sea, era inútil el medicamento. Así duró todo el transcurso del día. En la noche que mi esposo se acuesta a dormir, él me dice, ¿sabes qué, Gaby? Me siento muy cansado. Es un cansancio que no puedo con él. Y se acuesta y se queda dormido. Eran las 12 de la noche cuando yo estaba enseguida de él. Yo también me sentía mal, yo también tenía fiebre, yo también tenía dolor. Pero cuando yo volteo a verlo, que él está dormido, él comienza a hacer ruidos extraños para respirar. Él no ronca y él empezaba a roncar demasiado. Y cuando yo volteo, porque digo yo, ah, caray, ¿qué está pasando? Yo veo cómo su pecho comienza a hundírsele, sus costillas, y empieza a dejar de respirar. Y yo volteo y lo muevo y le digo, ¿qué tienes? Y él me dice, no, él no podía contestarme, él no podía razonar, el cansancio lo había noqueado totalmente. Él sigue dormido y yo lo vuelvo a mover otra vez porque era una angustia para mí ver cómo se hundía su pecho y ya no salía. Duraba mucho para volver a inhalar. Y yo decía, esto no está bien. Veo su rostro y lo veo que está amarillo y su boca morada totalmente. Y yo lo vuelvo a mover, pero él no podía con su cuerpo. Él solamente me veía y como la misma fiebre, él no podía razonar. Entonces era casi la 1 de la mañana y él sin poder respirar, yo sintiéndome mal, incluso ese día mis papás me hablaron, hija, estamos enfermos, nos sentimos muy mal, también mis papás, también la familia de mi esposo, y nosotros no tenemos seguro médico. Entonces era la 1 de la mañana y yo decía, Señor, ¿qué hacemos? Yo empecé a angustiarme porque da temor, porque es una enfermedad de muerte, porque tú has escuchado que esa enfermedad es de muerte y que mucha gente no lo logra pasar. Y empieza un temor a mi corazón, empieza un temor a mi vida, que digo yo, Señor, solamente tú tienes el poder. ¿Qué hago? Entonces yo decía, si lo llevo al hospital en este momento, ¿a dónde lo voy a llevar si no tenemos a dónde ir? Segundo lugar, él no está consciente. Y luego decía yo, y si logro encontrar un hospital, Señor, sabemos que si tú no nos das la vida, nadie, asistemos en el mejor hospital, asistemos con el mejor medicamento, si Dios no nos da la vida, no podemos hacer nada. Esa noche yo comencé a llorar y empecé a angustiarme de una manera tan fuerte que me empezaron a dar taquicardias y yo empecé a llorar y empecé a llorar y de repente vino a mi mente un texto de la palabra de Jeremías 33 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. En ese momento ese texto retumbó en mi cabeza, retumbó en mi corazón y yo le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que clame a ti. En esta noche yo estoy clamando por la vida de mi esposo, por su sanidad, Señor. Tú sabes que no tenemos a dónde ir, tú sabes que no sabemos qué hacer, incluso los médicos no saben qué hacer, Señor. Pero aquí tu palabra dice que clame y yo voy a clamar a ti. Y empecé a clamar y empecé a clamar
y empecé a sentir cómo su Espíritu Santo vino a mi vida y empecé a sentir una paz en mi corazón, una tranquilidad de diciendo, papá, ¿verdad? Papá Dios diciéndome, todo está bien, nada va a pasar, yo estoy contigo, no temas. Y de repente yo sentí aquella preocupación, aquel temor a la muerte que se fue de mi vida y yo lo veía igual, con la fiebre, que batallaba para respirar, pero aquella tranquilidad había llegado a mi vida porque mi Padre Dios me había dicho que todo iba a estar bien. Yo me confié, lo que hice fue, ya no pude dormir porque estaba inquieta, pero inquieta también por su presencia. Lo que hice fue empezar a cantar alabanzas. Incluso mi esposo dice que él no me escuchaba, que él no se acuerda qué pasó esa noche, que él, o sea, él perdió totalmente el conocimiento. Y yo a un lado de él, ¿verdad? Yo lo agarraba y yo empezaba a darle gracias a Dios y decía yo, gracias Señor, porque tú más que un médico puedes darme la seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú nos vas a sanar. En ese momento, hermanas, pasó el tiempo rapidísimo. Yo vi cómo empezó a salir el sol, no sé qué tanto tiempo yo duré clamando, pero amaneció y cuando amaneció yo vi que mi esposo se despertó y empezó a respirar normal. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaste la noche? Y luego yo, pues si supieras, le digo, si supieras que la pasé con el Señor toda la noche clamando y yo veía su rostro y aún lo veía decaído, pero yo no le dije, oye, toda la noche no pudiste respirar, porque yo no quería que él se preocupara y eso le afectara, pero yo veía que él todavía seguía, pero yo tenía la confianza, yo tenía la certeza de que él estaba con nosotros y que él nos iba a dar la victoria. Y yo le decía a mi esposo, y me decía, oye, iría a pasar mucho tiempo así. Le decía, tú no te preocupes, amor, lo importante es que vamos a salir de esto. Y primeramente Dios, y Dios me dio unas fuerzas, hermana Ruth, como usted no tenga. Yo con mi dolor de cabeza, con dolor de huesos, yo atendía a mis hijos todo el día, a mi esposo, me ponía, le leía la Biblia, poníamos alabanzas, tratamos, yo les puedo testificar que han sido los días más consagrados de mi vida. O sea, desde que nosotros conocimos al Señor, estos días han sido los días más consagrados para mí. Y le doy gracias a Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que te esté dando gracias a Dios por esta enfermedad? Porque lo que estoy viviendo ahorita no lo había experimentado. Para no perder más tiempo, pasaron los días, Dios nos dio la victoria. Mi esposo, pues, todos los síntomas le dieron a él dejó de comer 10 días sin tomar ni líquidos ni comida, o sea, él empezó a decaerse mucho físicamente, mucho. Pero yo le decía, no, 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 no decaigas, Dios te va a levantar, Dios dijo que nos iba a levantar y Dios está con nosotros y le ponía alabanzas y yo no le decía nada de lo que estaba pasando en mi vida, ni que yo tenía miedo, ni que yo tenía temor. No, no, no pasa nada, mi amor. Y mis hijos empezaron también a manifestar síntomas y rápido les daba pues lo que los doctores dicen, ¿verdad? Pero yo sabía que no, hermanos, porque incluso el medicamento que te pueden dar, no, ni los médicos mismos dicen si funcionará o no funcionará. Entonces, mis papás me hablaban, orábamos por mis papás también, para que ellos también sanaran. Dios se manifestó con ellos, hizo un milagro sorprendente con sus vidas, porque mis papás ya son personas mayores pues, de 50 años y los doctores dicen que en esas personas se agrava la enfermedad, pero Dios estuvo en todo momento con nosotros. Cuando pasan los días después de que mi esposo ya tiene un mes, pero como él se debilitó tanto porque dejó de comer, él no tenía fuerzas. Cuando pasa un mes, el papá de él empieza a presentar síntomas muy fuertes y nos empiezan a llamar y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a internar, pues internar a mi suegro, ¿verdad? Nos dan la noticia y mi esposo pues se comienza también a angustiar porque él me decía, estoy enfermo, Gaby, no puedo salir a ir a ver qué está pasando con mi papá.
y luego tú también, y luego mi papá enfermo, ¿qué vamos a hacer? Y de nuevo, ¿verdad? El descontrol, le digo, cálmate, le digo, Dios está en control y no va a pasar nada, y mira, vamos a orar y vamos a orar. Estuvimos orando, mi suegro estuvo internado un día, este, decidieron entubarlo y cuando se toma la decisión de entubarlo, mi suegro no alcanza a llegar a la intubación para cuando le da un infarto. Desgraciadamente, él perdió la vida en ese momento. Él ya no alcanzó a que lo intubaran. Él pierde la vida y pues nosotros, con una angustia y con una desesperación de querer salir corriendo, abrazar, mi esposo quería ir con su madre, porque la mamá de él también quería ir a abrazar a su madre para confortar ese dolor que estaban viviendo como familia, pero no se nos podía porque era algo muy fuerte, porque mi esposo para caminar se mareaba, no tenía fuerzas. Entonces yo le decía, ¿cómo te llevo? Y luego, pues el panorama que había en la familia de mi esposo, pues era desalentador totalmente. Pues aún así nos ponemos a orar y le digo, ¿sabes qué? Si Dios permitió que tu papá partiera con el Señor y si Él te permitió pasar esta prueba es porque Él te va a dar la fuerza. Le dije, nadie le dije, más que Él. Él te está dando la fuerza, le dije, y vamos, le dije, vamos con tu mamá y vamos con tus hermanos. Al fin y al cabo ellos estaban enfermos también. Llegamos y es muy difícil pues para mi suegra, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? Que su esposo no logró y que falleció. Y ella con problemas para respirar también y decirle que no llore. O sea, es imposible decirle, ¿cómo le dices? No llore porque eso le va a hacer mal. Pues no se puede. Mi suegra comienza a llorar y le empieza a faltar el aire. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y yo le dije, me acuerdo muy bien que le dije, volteeme a ver, le dije, llore en la presencia del Señor, lloren al Señor, le dije, porque en la presencia de Dios no va a pasar nada. Pero si usted llora nomás por llorar, por su dolor, le dije, le puede pasar algo. Ella me volteó a ver y supo de lo que le estaba hablando porque ella conoce a Dios. Y ella empezó a llorar en la presencia de Dios y no tuvo ningún problema y pudo desahogar su dolor. Dios nos dio Gracias. la fortaleza para ese momento tan duro que fue como la pérdida de mi suegro. Era pues un hombre fuerte, un hombre pues saludable aparentemente, que la gente no se esperaba ese momento. Decía, pero ¿cómo? Si él estaba bien, ¿cómo de un día para otro dejó de ser? Bueno, pues lo bueno de esto es que él aceptó a Cristo momentos antes de morir, se puso a cuentas con el Señor, Dios le dio la oportunidad y gloria a Dios. Agradecemos a Dios por eso, agradecemos a Dios por los valientes que siempre están ahí llamando, ¿verdad? ¿Cómo está para orar? Yo agradezco a Dios por la vida de mi padre, que ha sido un hombre de fe, un hombre pues fortalecido en Dios. Mi suegro se pudo comunicar, mi papá se pudo comunicar con mi suegro en la mañana, horas antes de morir, y mi papá le dijo, mire, este es su día, esta es su oportunidad de que usted acepte a Cristo en su corazón, de que usted se ponga a cuentas, porque todos los días le fallamos y aunque conozcamos y aunque nos hayan hablado la palabra, si tú no te pones a cuentas con el Señor, cada día no sabes, no tienes la seguridad, pues, de lo que pueda pasar en un momento dado con tu vida, con tu alma. Y mi papá le hizo una llamada porque tenía teléfono y mi suegro se pudo comunicar con él. Lo que a mi papá le sorprendió mucho fue que mi suegro se quitó el oxígeno para hablar con él, se sentó, estaba hablando de lo más perfecto, no tenía problemas para respirar. En ese momento, mi papá le presentó a Cristo, aceptó a Cristo, mi suegro sintió una paz en su corazón, un descanso, y cuando mi papá va a seguir orando por sanidad, llega una enfermera y le dice, no puedes seguir hablando porque te vas a cansar. Le quitan el teléfono y mi suegro se queda muy agradecido con mi papá y le dice, hermano, muchas gracias, me siento muy bien con esta oración, siento que Dios está conmigo, Dios está aquí. Y mi papá se quebrantaba porque decía, yo pude sentir, dice, cómo Dios llegó en ese momento y cómo Dios dijo, hasta aquí, no vas a poder orar por sanidad porque Él es mío, porque este es su momento. Entonces, Amén.
él como a las 2 horas partió con el Señor y estamos con la confianza, con la seguridad de que Él está en la presencia de Dios, porque Dios le dio la oportunidad hasta el último momento de su vida. Cuando mi esposo se da cuenta de esto, viene a su corazón una paz, una tranquilidad, que aunque a él le duele que su padre ya no esté, pero él sabe dónde está. Y como él me dice, yo sé que ahora tengo que luchar yo para un día también estar en la presencia de Dios. Y para él mucha gente le dice, ay, es que pobre de ti, estuviste enfermo y luego tu papá. Y él les dice, no, Dios estuvo presente conmigo, con mi familia, aún en el dolor. Dios confortaba mi corazón, aún en la angustia. Él nos dio la paz, Él nos dio la tranquilidad. Incluso Dios sigue ministrando la familia de mi esposo. Nos hemos unido más como familia. Dios ha estado ministrando, incluso Dios ha estado tocando a su familia de una manera poderosa. Mis cuñados han sido tocados por el Espíritu Santo, han sido bautizados en lenguas y damos gracias a Dios por eso, que en medio del dolor vino una renovación a toda una familia. Y, y pues a mí esto me causa gozo y yo digo, es que esto lo tiene que saber la gente que está pasando por esta situación, gente que está viviendo dolor, enfermedad y quizás no saben qué hacer como yo pasé y no saben a dónde ir y qué recurrir y la gente te dice, te vas a morir y no vas a poder y compra tanques de oxígeno y haz esto y haz lo otro, pero vamos a detenernos y decir, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? Entregarnos a Él en este momento y ya después buscar todas las salidas posibles, pero primero poner a Dios. Y yo le agradezco a Dios que Él estuvo con nosotros, que Él ha estado, mi esposo duró casi 2 meses sin trabajar, la bendición de Dios llegaba a mi hogar día tras día, llegaban ángeles, porque así le llamo yo, personas que yo no esperaba, que yo no me imaginaba que iban a venir hasta mi casa a traerme el sustento diario. Mis hijos se sorprendían y me decían, mamá, ¿por qué nos traen tantas cosas? Le decía yo, es que Dios, hijo, tu papá ahorita no puede trabajar, no puede traernos el sustento, pero Dios sí puede, decía yo. Y ellos se ponían muy contentos y me decían, pero tú les pediste, mamá. Le digo, no, yo ni siquiera les pedí, créanme que hubo unas personas, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que vinieron a mi vida, vinieron a mi casa, me trajeron despensas, y cuando me tocaban la puerta, pues yo los conocí y yo no abrí mi puerta, dije, ok, si vienen a traernos esto, Dios les bendiga, Dios les pague, y dije, pongan las cosas ahí, y ahorita yo salgo por ellas, porque esta enfermedad, decía una hermana, esto es como la lepra, como en el tiempo del Señor Jesús. Los leprosos tenían que aislarse y tenían que gritar, ¿verdad? Que eran leprosos para que la gente no se acercara. Y nosotros vivimos esto hoy en día. Esto es como la lepra. La gente tiene miedo a acercarse a una persona enferma. Tú tienes miedo de decirle a alguien, oye, tengo COVID. Me decía una señora mayor de edad, yo me encerré en mi casa yo sola y tenía miedo de decirle a mi vecino que estaba enferma de COVID porque sabía que iban a mandarme una ambulancia y me iban a llevar al hospital. Mejor yo prefería encerrarme en mi casa y morir ahí. Y yo, o sea, qué tremendo, porque la gente con el temor que tiene no pide ni siquiera ayuda, porque lo vas a señalar, porque te vas a aislar, porque vas a decir, ay, no, mejor húyanme. Y esas personas, fue un matrimonio que vino a mi casa y cuando yo les dije, dejen las cosas ahí, ahorita yo saco por ellos, y muchas gracias. Esa hermana me dijo, no, hermana, ábranos la puerta porque venimos a orar por ustedes, porque Dios nos ha mandado a orar por ustedes. Para mí eso impactó mi vida, porque nadie me había querido venir a vernos, nadie me había querido abrirnos la puerta de su casa, menos venir a orar aquí a mi casa. Yo les abro la puerta y ellos entran y yo les decía, hermana, no tiene miedo. Y me digo, no, porque Dios me mandó, y si Dios me mandó es porque Él me va a cuidar y él me va a cubrir. Digo, yo nada más obedezco lo que Dios me pone a hacer. Esa noche ellos oraron por nosotros, después de un mes de que, pues como les digo, nadie, ¿verdad? Nadie viene, todos tienen temor.
solamente llamadas. Agradezco también a los que por teléfono, ¿verdad? Estaban aquí en el cañón, nuestros pastores hablándonos todo el día, en la noche, orando por nosotros. Pero esas personas que vinieron a mi casa tocaron mi corazón. Dios me quebrantó en ese día porque era gente que yo no esperaba. Y el Señor nos dice, tú no me vas a enseñar a mí cómo cuidar de ti. Él sabe a quién mandar, Él sabe a quién usar. Y en ese día yo le di gloria a Dios por esa bendición. No nos faltó comida, no nos faltó dinero. Mi esposo decía, wow, parece que trabajo con el mejor patrón porque me dio la incapacidad completa y no solo completa, sino que doble, triple. Entonces, ¿quién hace eso, hermana? ¿Quién hace eso sino Dios? Entonces, en esta mañana, pues mi testimonio es para compartirles que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que no está muerto, que está vivo, y que si tú crees en Él, aunque pases por enfermedad, aunque pases por dolor, Él te va a dar la victoria, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse y Él está con nosotros y Él sabe todas las cosas. Yo hubo un momento en ese tiempo que yo decía, me voy a volver loca, Señor, porque era toda la familia enferma, la pérdida de mi esposo que no se levantaba por completo y llegó un momento, los hijos, y yo me sentía agotada y llegó un momento en que yo decía, Señor, me voy a volver loca. Pero nuevamente la palabra de Dios que dice en Isaías, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y venía esa palabra y yo decía, Señor, no me voy a volver loca porque tú eres mi paz, porque tú eres mi fortaleza. Y yo confesaba esa palabra y eso me daba fuerzas, me daba ánimos. Y pues, gloria a Dios, no me he vuelto loca, aquí estamos. Estoy loca, ¿verdad? Pero para seguir buscando de Dios, para seguir alabándolo y para seguir testificando que Dios es un Dios de poder, es un Dios de vida. Y yo en esta mañana les digo a todas mis hermanas que si están pasando por enfermedad, por lucha, por una pérdida de un ser querido, se refugien en Él, que Él no va a abandonarnos y que Él es poderoso en todo momento y en todo tiempo Él nos dará la victoria. Entonces, pues espero que haya sido de bendición estas palabras, y que no teman ante las dificultades, ante las adversidades, porque los videos que vemos hoy en día en internet nos ponen la cabeza así, pero mejor ve la palabra de Dios, ve el poder de Dios en tu misma vida y cierra a tantos mensajes erróneos que vemos en el internet, mensajes de muerte que no nos edifican. Mejor testificar que tenemos un Dios de poder, un Dios que sana y un Dios que salva. Mi hermana Ruth, pues, no sé si ya me pasé de tiempo o usted quiera comentar algo. No, estamos bien de tiempo. Vale la pena todo el tiempo para declarar lo que Dios ha hecho. La verdad, yo me gozo en escucharte, me llena de paz y qué importante lo que tú dices ahorita. Este proceso que ha sido de los peores procesos de tu vida, también ha sido de los mejores tiempos en el Señor. Y qué hermoso es saber, poder experimentar de tan cerca la gloria de Dios, no solo en nuestras vidas ni en nuestra familia, sino alrededor de ustedes. ¡Qué impresionante! Amén, hermana. Incluso hay gente, tenemos amistades, ¿verdad? Pues que conocen. Yo, pues, nosotros tenemos tiempo sirviéndole a Dios. Este, gracias a Dios, toda nuestra familia, ¿verdad? Hemos podido ser de bendición, ¿verdad? Por la gloria de Dios, teníamos una célula aquí en mi casa, pues con todo esto se tuvo que cerrar. Entonces había gente que me decía, es que ¿y ahora qué vamos a hacer sin iglesia, sin dónde reunirnos, sin poder visitarnos? Bueno, yo les digo, gloria a Dios por la tecnología, porque es un arma poderosa. Nosotros, yo y mis papás y mi suegra, mis cuñados, videollamadas y hacemos oración y les digo, gloria a Dios por esta herramienta, hermana Ruth, porque si no fuera por eso, pues la gente estaría peor de cerrada a las cosas de Dios, pero gloria a Dios por eso, porque casi todo el día yo recibo llamadas de gente
que con desesperación, hermana, es que me dijeron esto y me dijeron lo otro y estoy mala y si me muero y esto y lo otro. Digo, cálmese, le digo, primero vamos a pedirle a Dios, le digo, Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Bueno, vamos a probar primero esa medicina, antes de que el médico, antes de que todo, y ya Dios dirá qué hacemos. Y mucha gente me dice, es que cuando ustedes hablan conmigo, yo me siento con paz, con tranquilidad, y les digo, no somos nosotros, es la presencia de Dios a través de una imagen, a través de palabras, a través de letras. Invito, ¿verdad? Y les sigo invitando, incluso a mis amigas, que me mandan a diario mensajes, yo les digo, no tienes otro médico mejor que Cristo, le digo. Él, mira, él viene hasta tu casa, él no le importa, le digo, que tengas la enfermedad más infecciosa del mundo, él no te va a cobrar ni un solo peso, no te va a entubar, le digo, no te va a aislar de tu familia, le digo, al contrario, porque me dicen, usted permitió que sus hijos estuvieran ahí con ustedes y no se contagiaran. Le digo, mi esposo dijo, Dios tendrá cuidado de nosotros. Si Dios quiere que todos pasemos por esto, lo vamos a pasar juntos como familia. Y no importa, yo no podría decirle a mis hijos, váyanse para allá y estén aislados de mí un mes, 2 meses, porque mi hijo, el más pequeñito, él comenzó a deprimirse porque él nunca había visto a su papá enfermo en una cama. Y él lloraba y se acostaba y lo abrazaba y oraba por él y me decía, mamá, ¿cuándo se va a levantar mi papito? Y ya es mucho, mamá. Y yo le decía, no, hijo, es que así es esto, acuérdese que así es la enfermedad del COVID. Y el pobrecito pues empezó a deprimir y empezamos a orar por él, empezamos a tratar, ¿verdad? De no pasarle toda esa carga, ¿verdad? De angustia, de preocupación a él, sino que confiar en Dios, orar por él, poníamos alabanzas, jugábamos con él. Entonces, el ambiente familiar tiene que ver mucho para que una persona. Entonces, si tu ambiente familiar ahorita es de enfermedad, bueno, pues a buscar todas las maneras posibles de cambiarlo. Alabanzas, oración, y palabras positivas, porque allá afuera estamos llenos de negatividad. Allá afuera no hay una palabra de aliento, pero nosotros como hijos de Dios, como conocedores de Dios, sabemos que Dios es el que nos da las palabras de vida y las palabras de vida se encuentran en la Biblia. Y si nosotros las leemos a diario y si nos las aprendemos de memoria y si las compartimos, eso va a tener un efecto, un impacto en nuestras vidas. Entonces, Dios le bendiga, hermana. Dios. Mi hermana Gaby, a mí me encantaría que oremos por esas familias que están pasando por esta enfermedad, por aquellos que tienen, a lo mejor que no están cerca de sus familiares, pero que sus familiares se encuentran enfermos. Hay gente que ya tiene tiempo internados en hospitales, o quizás como tu esposo, va mucho tiempo en cama en casa. Oremos por cada uno de ellos. ¿Qué te parece si tú nos diriges esta hermosa oración? Amén, hermana, claro que sí. Gloria a Dios, Señor, en esta mañana, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos clamar a su presencia, Señor, porque podemos clamar, Señor, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, Señor, en esta mañana. Yo clamo por todas esas personas que están enfermos, Señor, que quizás están postrados en una cama, en un hospital, que han sido, Señor, apartados de su familia, Señor, que están solos en ese momento tan fuerte, tan difícil, Señor. Que tu presencia, Padre, llegue hacia donde ellos están, Señor. Que usted sople vida, Padre, sople vida, vida en abundancia sobre cada enfermo, Señor. Incluso, Señor, por hermanos que están enfermos, Padre mío, que tienen temor quizás hasta de decirlo, Padre, porque saben, Señor, que serán juzgados y quizás serán tratados de una manera diferente. Yo te pido por mis hermanos que tú los fortalezcas en la fe, Señor, que tú les des fuerza, Señor, confianza de que tú estás con nosotros, de que tú nos darás la victoria, porque el espíritu de temor no es de Dios y que todo temor es echado fuera por tu amor, Señor. Yo pido por la sanidad de cada enfermo, de incluso, Señor, de la gente que está conectada, Padre mío, que tú pongas tu mano de poder de sanidad,
incluso, Señor, de aquel que lo han desahuciado, que han dicho, no va a pasar la noche, no va a pasar el día, que tu mano de poder llegue en ese momento y que usted, Padre, haga un milagro como lo hizo conmigo, con mi familia, Padre Santo, que usted consuele los corazones de aquel que ha perdido un ser querido, Padre mío, que usted bendiga, Señor, esos corazones y que usted conforte con su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Señor, porque usted es nuestro todo, usted es nuestro médico, nuestro sanador, nuestro consolador, Padre mío. ¿A quién iremos? Si solamente usted tiene palabras de vida, mañana a cada persona enferma, a cada mujer, Señor, que está ahorita desesperada porque su esposo dejó de trabajar, que usted le mande, Señor, el sustento hasta su hogar, Señor, así como lo hizo conmigo, que usted mande el sustento, el alimento, que no les falte en esos hogares, Señor. Y sobre todo, Padre mío, úsanos a nosotros como canal de bendición para bendecir a muchos, Señor, a los que tenemos a nuestro alrededor, Señor, que podamos abrir nuestros ojos y que podamos compartirles palabras de vida, palabras de... Le pedimos, Padre mío, que usted obre poderosamente en esta mañana, Señor, y yo le agradezco por todas sus misericordias, por todos sus milagros, Señor, todas las cosas, Padre mío, todo esto, Señor, yo se lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es su Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Amén, amén. Le damos la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno y porque sabemos que Él está escuchando estas oraciones. Oramos también por Elizabeth, una bebita, una pequeña niña que está internada en Chihuahua y está ya muy, muy grave. Que Dios le dé la sanidad y que Dios levante a esa pequeñita. Dios es maravilloso y Dios tiene el poder para hacerlo. Así de que en el nombre de Cristo Jesús oramos por esta pequeña niña Elizabeth y que Dios siga obrando en tu vida, hermana Gaby. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos este hermoso testimonio que estoy muy segura que a mis hermanas ha sido de bendición, como también lo ha sido para mi vida. Amén, hermana. Muchas gracias, gracias. Yo sé que Dios le puso en su corazón el hacerme la invitación. Yo sé que fue Él porque desde que usted me dijo, yo sentí el llamado de parte de Dios y que, como dice la palabra, las cosas y los milagros que hace Dios con nosotros, conviene que nosotros lo publiquemos. Entonces, no quedarnos callados, ¿verdad? No quedarnos callados ante tremendas cosas que Él hace, tremendos milagros. Y pues para eso estamos, para eso Dios nos ha llamado para testificar el poder de Dios y pues ha sido un gusto, hermana Ruth. Amén. Igualmente, hermana, un gusto, bendiciones. Y pues sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo en el Señor, hermanas. Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es maravilloso y Él quiere bendecir tu hogar, bendecir tu vida. Así de que cada día que tú puedas, entrégale tu corazón, entrégale tu vida y todo lo que tú haces. Si hay algún temor, como nos decía nuestra hermana Gaby, ponlo delante de Dios y Él va a quitar todo temor y va a llenar nuestras vidas de fe con su grande amor. Les mando un abrazo muy fuerte y bendiciones, hermana Gaby. Saludos a su esposo, a sus papás. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Gracias Amén, por estar con nosotros en esta mañana. amén. Dios la bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga. Amén. Bye.